Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez, son las 10 de la noche y a las 10 de la noche en Teleastoria siempre tenemos la grada los lunes, con tres invitados para hablar fundamentalmente del Real Oviedo, de el resto de equipos de Segunda B asturianos, un poquito del Sporting, su guiño correspondiente. Analizaremos la primera división ya en la segunda parte, esas 13 jornadas que van, es decir, un tercio de la competición. Y también hablaremos de la selección, que es actualidad, un poquito, como decimos, de fútbol. Con tres invitados, como siempre. Eduardo Barredo, el Gemelu, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Ha estado usted enfermo estos días? ¿Totalmente recuperado? Sí. Con ganas, con fuerza, sí, lo vemos. Muy bien. Don Sabino Además, Zubeldia. Estoy contento por los que tengo aquí, a Sabino y a mi amigo Marcos Pons. Don Sabino Zubeldia, muy buenas noches. Muy buenas. Y don Marcos Pons, toda una institución en la preparación física de los equipos. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Geme, arrancamos con el Real Oviedo. Hemos vivido totalmente en los extremos. Estaremos muy contentos si vemos la clasificación y entiendo que estaremos un poco tristes si vemos lo que ayer desarrolló el equipo. Bueno, yo creo que el Oviedo está igual que el primer día. No juega al medio campo, no hay juego, y cuando no hay juego y no se sujeta la pelota, no la aguante, entonces el Oviedo está ahí, está terriblemente fatal. Pero bueno, el Oviedo no va a tener, yo creo que no va a tener ningún problema. Aunque dudo un poco del Racing, de que ya lo dije la semana pasada, que tenía la posibilidad, o tuvo la posibilidad de fichar 2 o 3, que el Oviedo no fichó un par de ellos, que es lo que necesitan, que este entrenador cambie las cosas. Yo creo que cambie porque no tiene idea. Me parece a mí, porque está haciendo unas cosas tan horrorosas. Lo del portero, es que lo del portero ya fue la de Dios. Echaron a aquel Dani Barrio, que era un porterín que era sin ayuda del banco. No sé lo que vieron estos, parecía este hinchámoslo, y el mejor portero que hay en segunda división en el grupo de los de Madrid, el chineño, que era del banco de aquí, y lucharon. Trajo a ONU, sigue con ese veterano, un buen portero. Yo creo que yo un veterano y un portero, pero bueno, aquí tengo un Sabino que lo puede decir también. Mi opinión es que sale fatal y un poco cagón. El portero que no va arriba y no se pelea con el área y es jodido. Y sin embargo tenía a Cineño, que ayer hizo una exhibición de cómo se para, cómo juega afuera, saliendo rápido, haciendo cosas. Si no oye por aquel que perdió aquel partido, el anterior, no hubiese jugado nunca, fíjate, y lleven entrenando ya para 4 meses ya, juntos. Si no lo ve, apaga y vamos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el portero, efectivamente, porque tú has estado ahí durante muchos años. Malo cuando un equipo en casa, el mejor, que aspira a ser el primero, el mejor es el portero. Sí, bueno, preocupante, ¿no? De cierta forma, porque realmente el equipo no tiene amarre, sobre todo para tener una solvencia defensiva y solvencia en ataque, y que sea el destacado, el portero del Real Oviedo, pues es preocupante. Además, hay que analizar que el Compostela tiró 8 balones bajo los 3 palos y el Oviedo tiró 4. Preocupante también. Me preocupa, parece que el entrenador ya sabe lo que le pasa al equipo, que eso te tranquiliza también, ¿no? Te tranquiliza porque dice que bueno, que no jugamos, que no tenemos confianza. Primero era que la responsabilidad de jugar el balón le atenazaba y tenía muchos errores. Y resulta que ahora juegas desde atrás sin jugar, como dice el Geme, sin jugar, sin tocar por el medio para no arriesgar, y no llegas a puerta y encima te hacen los mismos más ocasiones de gol que los partidos anteriores, ¿no? Entonces, yo ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Yo creo que todo eso de corregir, según cómo entrenas, juegas. Entonces, esto no es decir un partido, no, yo voy a jugar para arriba porque, no, es que hay que entrenarlo, es que los jugadores tienen que saber dónde tiene que estar un jugador cuando su compañero se mueve hacia un lado o hacia otro, o uno tiene la pelota, qué movimientos hace para crear el espacio y aprovecharlo. Y eso lleva mucha mecanización del fútbol. Y claro, y no lo estamos viendo. O sea, a mí me parece bien que si tú en el centro del campo, por lo que sea,
tienes problemas porque el equipo contrario te aprieta mucho con muchos hombres, siempre te crea superioridad, que intentes jugar, no es un balón como ayer pasaba, que era ahí a Diego Cervero, que bajaba con nieve, que yo le veía la cara a Diego Cervero y le veía una amargura tremenda de no poder combinar. Entonces todo eso, estoy tranquilo porque parece que el entrenador ya sabe lo que le pasa al equipo. Entonces, bueno, pues estamos todos esperando, ¿no? Es cierto, y además lo bueno que tiene es que lo sabe todas las semanas. Sabe todas las semanas lo que le ocurre al equipo. Marcos, ¿qué ha cambiado del fútbol? ¿Qué ha cambiado de la preparación desde aquellos años en los que tú fuiste uno de los primeros especialistas puros y duros en el mundo del fútbol? Porque había muy poquitos y el Oviedo tenía uno, te tenía a ti. ¿Qué ha cambiado de la preparación física de aquellos años ahora? Bueno, cambió todo, básicamente todo. En aquella época los futbolistas se les consideraba atletas de medio fondo, así como suena, y tenían un entrenamiento atlético solamente. Entrenaban para atletismo y aparte, si sabían jugar al fútbol, pues mejor. Pero bueno, luego como todo, evolucionó. Era malo aquello, ¿no? No era malo, era lo que había. El 600 en su momento fue un coche maravilloso. Claro, ¿ahora qué es? Ahora no, pero en aquellos momentos sí. Luego empezó la preocupación, la derivación al fútbol, porque cada vez que salíamos a Europa nos metían unas pasadas de aquella manera. Yo siempre me acuerdo de aquel partido de Atlético Madrid final de la Eurocopa, ¿no? Sí. Contra el Bayern era. Sí. Que empataron y hubo partido al día siguiente. Tercer partido. Y ahí fue donde se nos vio el plumero realmente. El Atlético de Madrid en el primer partido dio la cara, tuvo la mala suerte de que hubo que jugar un partido al día siguiente y para eso no estaban preparados. Los alemanes sí estaban. Empezó la cosa a evolucionar y empezaron a intervenir afortunadamente los médicos, los fisiólogos, los biomecánicos. Estudiaron muy profundamente qué era el fútbol en sí, como juego, como tal. Y de ahí surgieron entrenamientos específicos para entrenar a futbolistas. O sea, como del cielo a la tierra. Cambió todo, 100% de cambio, vamos. Geme, lo ha dicho Sabino, teníamos un técnico que dice que tenemos muchas variantes, pero ya nos quedamos con una. Manejábamos tantas que al final nos hemos quedado con una porque vale más intentar hacer algo bien que no tener tantas porque a lo mejor hacemos que pensar a mucha gente y por tanto nos quedamos con una y lo damos todo hecho. Pero es que esa la hacemos fatal. Hemos decidido pegarle todo para arriba, da igual, en cualquier situación, la defensa siempre que tiene balón siempre pega. Eso no era lo que nos explicaron en los primeros partidos del Liga. Yo discrepo un poco de ti, yo nunca lo vi mejor que ayer, no digo ni no, es que estaba ganando y como gana, y el forofo se explaya siempre lo mismo, ganamos y no ven, porque bueno, la gente la mayoría de ellos no saben un pijo. Eso lo digo aquí, allí, donde sea, el 96%. Pero estarás de acuerdo conmigo, y yo lo tengo anotado, que la primera bola que intenta jugar los mediocentros, la primera, fue al minuto 40. Claro, minuto 40. Claro. Es decir, que durante 40 minutos, fundamentalmente los dos centrales se dedicaron a pegar a todo. Pero llega un momento en el que ya le pegas sin controlar, que todavía si la controlas, la bajas, ves, ya, según bien. Bueno, pero es que eso pasa porque después el hombre de los medios centros que tiene el Oviedo tampoco sí. Ya ninguno que diga, joder, trae para acá, vamos a jugar. Pero es que no. Algunos sí que tiene. Yo creo que el problema también es un poco de conjunto, O sea, yo lo que veo es que el equipo en sí no juega ensamblado, o sea, no tiene una filosofía de decir tengo el balón y ahora no lo tengo. ¿Cómo tengo que trabajar? Es decir, las apuestas de contragolpe o de ataque por bandas siempre lo estamos diciendo, es un jugador solo, aislado y todos los demás esperando al centro, porque dicen, no, yo me voy de este y centro, todos esperando ahí. O sea, no tienes nunca un apoyo en defensa igual. Ayer fue un coladero. Fue un coladero, pero porque el centro del campo no existía el centro del campo. Los hombres de medio campo, que entiendo, parece que son así, yo no sé ni cómo se llaman. Es que ni la piden.
porque si la pidiesen, dámela, vamos a jugar y vamos a hacer, que son los que tienen que empezar, es que no lo hacen, porque pues el medio campo desaparece, en ataque no llegan nunca los apoyos, los golpeos a las bandas son peligrosos. Si un equipo cuando juega con 3 arriba, si no es muy superior, bueno, un equipo con 3 arriba hace el ridículo todo el partido, y eso hay que cambiarlo. El Oviedo, ya sabes que yo siempre lo dije, se lo dije al presidente y lo digo a todo el mundo, el Oviedo necesita 2 hombres en el medio campo, 2 que jueguen bien, 2, simplemente 2, que 2 chavales, que los hay en las categorías de abajo, pero las categorías de abajo hay que verles. Pero claro, igual va el señor Marcos y voy yo, pero vamos muy pocos ahí. Sí, tú puedes poner a quien quieras, que como sigas golpeando cada balón que venga, claro, pues, pon a quien tú quieras, pon a quien tú quieras. Es como dice Sabino, es un problema de filosofía de entender el partido, tengo el balón, de entender el fútbol. Sí. Busco, me muevo, el equipo pegadito, unos espacios. Pero luego te viene al contrario, que es un poco listo, se te mete por medio. Ayer el delantero centro escogía y buscaba la espalda de Alba, que subía siempre con o sin balón o con el balón en posesión, ¿no? Subía para arriba y este se iba siempre al lado izquierdo, siempre recibía solo un espacio en el centro, el central le seguía el... Es una autopista, es una autopista. Yo lo que voy, yo quiero que el Oviedo, que sí paisano, porque eso que está diciendo que fuera son otro equipo, no es posible. A mí no me entra en la cabeza de que no hay ninguno, es que no saben parar, no es posible. Y es que fuera de casa, igual quieres amarrar un poco más y te sale un poco mejor por eso, por encima, porque yo se lo Oviedo, claro. No es porque tú quieras jugar mejor, pero claro, como lo ven más, es que esto lo ven como los forofos, igual que los forofos, si gano de puta madre, si pierdo, lo explico a mi manera y que afuera menos bien, claro. Oye, chicos, es que el Oviedo lleva una parcela demasiado guapa. Mira, hubo un partido que el sistema que empleó, ha habido 2, pero uno a mí me parece que es el más adecuado, pienso desde mi modesta opinión. O sea, el 4-1, ahí jugaba muy cómodos, porque estaba Salva Arribas por delante de la defensa y Anunciata y Héctor Simón, uno que frena en contraataques y tal, más defensivo, pero que la tocan bien, y Anunciata, que tiene más capacidad de penetración, bastante más de lo que hay, con más llegada, y sin embargo ayer estaban perdidos todos. Marcos, un segundito y volvemos al vídeo, pero también hay que intercalar con la información tan valiosa que nos pueda proporcionar Marcos. Has estado en varios deportes. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál consideras tú que la gente más trabaja, que la gente incluso es menos reconocida? ¿Con qué deporte de todos los que estuviste? Desde luego, el balonmano, evidentemente. El balonmano. Sí, ¿estuviste en primera división? Sí, muchos años. Muchos años, además. 15 años en primera división. Recuerdo además con... aquella vez que el Naranco llegó a estar quinto con el seleccionador de Manolo Cadenas, de Manolo Cadenas, efectivamente. Ahí estuviste con él. Todos los años que estuvo José Emilio Fariza estuve yo. ¿Fue quizás el mejor entrenador que pasó por Oviedo, el actual seleccionador? Yo creo que sí, más que nada, no porque sea el mejor entrenador, porque lo que supo enfocar y trabajar con gente de la cantera y con gente joven, que la sacó arriba, porque nosotros, yo me acuerdo que ganamos en el Palau al Barça con 4 juniors, el día que debutaba con el Barça el mejor jugador del mundo. ¿Quién era en aquel momento? Bujovic, yugoslavo. Muy bien. Y ganamos en el Palau. Hicimos una gran campaña. Enorme. Aquel año, pegándonos Palacio con todos. de Deportes, además, que solamente era un poco perdimos especial. un partido fuera de casa. Sí, era especial el Palacio Ganamos de Deportes, muy frío, muy pero, bien, sí, pero se llenaba, pero claro. Sí que es verdad que ese es el tema. Fue un año tremendo. ¿Te quedas con el balonmano? Pero no me quedo con el balonmano. A nivel de trabajo, porque está claro que el jugador de balonmano necesita, él es consciente de que si no trabaja está muerto. No es igual que un futbolista. Hablamos mucho trabajo fundamentalmente en gimnasio, evidentemente, que además lo tenía al lado. Forma parte. El campo de balonmano es muy pequeño, el contacto es permanente, dependes de tu físico permanentemente, no tienes donde esconderte, el campo de fútbol es muy grande. Da tiempo a muchas cosas. Da tiempo a muchas cosas, hay mucho menos contacto, entonces el jugador de balonmano es consciente de que depende de su condición física tremendamente.
¿Qué quiero decir? Quiero decir que un futbolista que no está al 100% lo puede disimular mejor. Un jugador de balonmano no, está muerto. Esa es la diferencia. Trabajabas en aquel momento unas instalaciones magníficas como era Sí. el Palacio de Deportes, Sí. con un gimnasio tremendo. Entiendo que fundamental, evidentemente, tener medios para... Básicamente porque aquello nos permitía trabajar, vamos, con lo último que había en entrenamientos, tanto de pista como de exterior. ¿Qué le pasó al Naranco? ¿Qué le pasó al balonmano en Oviedo? Que evidentemente fuimos una potencia y... Fuimos una potencia, sí, con poco dinero, y se iba tirando como se podía. Fariza llevó el equipo con aquellos problemas que había en aquel momento, también a su manera, porque Fariza es un personaje muy especial, al que yo por supuesto quiero mucho. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero yo me quedo siempre con... fueron mucho mejor los momentos buenos en el Naranco que los malos, aunque hubo de todo. En 15 años de tiempo hay muchas cosas, ¿no? Pero el Naranco tuvo la mala suerte de cruzarse con quien no se tenía que haber cruzado. Y en tema no quiero hablar más, porque entonces acabamos en el juzgado. No le pasó seguramente solo al Naranco, ¿verdad? Por eso. Volvemos dentro de un segundo a toda la información de lo físico. Geme, ¿qué hacemos si en un momento dado se nos lesiona Diego Cervero? ¿Puedo hablar un Sí, como no, este señor? Pues claro, este señor claro. hace un momento, bueno, dijo ahí de cuando... ¿Estuvo con usted en algún equipo? ¿O Sí, no? cuando empezábamos. Yo, por ejemplo, Sí. cuando yo empecé no había de preparación física nada. Recuerdo que el primero que conocí yo, que me dio a mí unos instruccionines para cuando fui a lo de los entrenadores, era verdad que íbamos 3 días y ya había un poco más el título. Pero yo hice un poco de caso de lo que me iba diciendo Luis Urniella, creo que fue de los primeros que empezó a hacer eso. Y yo, oye, tú recuerdas que el otro día dije que yo tenía a Eusebio Álvarez, el árbitro, que era un atleta excepcional, y a Cecilio Benito, que en las épocas de pretemporada, y lo que dices tú, que era correr y trabajar, pues yo ya los llevaba. Y después con aquello que aprendí, un poco de Noriella, cosines para hacer, y mueve los bracinos, mueve tal, hace esto, levanta, y ahí empecé yo. Yo tuve a Marcos también de jugador, tuve a mucho, porque este era un jugador extraordinario. Pero es que este hombre después hizo unas cosas por todos los deportes, ¿no? Y además, un tema muy importante... Pero es que a los equipos de fútbol, la base primordial de que todos los equipos empezasen a trabajar, estaban un poco orientados, un poco tal, la tiene Marcos, que fue el que nos daba... Por si alguien no conoce a Marcos Pons, cuando efectivamente, como dice el Gemelu, prácticamente había pocas nociones, o las nociones que había de... mínimes, era de calentamiento y poco más. Sí, poco. Yo estoy seguro que Marcos colaboraba y le pedían planes de trabajo un montón de gente. Y ahora todavía, pero Claro. quien se acercaba a Marcos, y eso lo dice todo el mundo, por supuesto. tenía alguien allí para planificar una temporada. Se acercaron muchos. Y fuera la que fuera la relación que tuvieran conmigo, amigos, desconocidos, amigos de amigos, amigos de amigos de amigos. Siempre había un plan para ellos, ¿verdad? Nunca le dije que no a nadie. Hablamos además entiendo de que de todos los deportes, incluso a nivel individual, Sí, como puede de ser, todos los deportes. como puede Incluso ser a nivel individual. cuando hablamos de individual podemos hablar de un piloto, entiendo, judoka, efectivamente, atletas, natación, sí. incluso Sí, cualquier cosa. Natación, no, pero no. No. Es un mundo aparte la natación, No, por algo. no surgió. No surgió. Y no tengo yo los conocimientos necesarios para... Sí. Es especial la natación. Es un mundo especial Sí. la natación, sí. Es diferente. Muy bien. Muchas horas de entrenamiento, muy sacrificado, una cosa tremenda. Muy jovencitos los chavales. Si quieren salir a una edad que se les pueda ver, es un deporte difícil. Muy bien. Difícil. Don Sabino Zubeldia, cuénteme usted, con este fútbol directo, si se nos lesiona el amigo Diego Cervero, cuénteme usted qué hacemos. Bueno, pues yo me imagino que habrá que cambiar el sistema, acabamos como lo está haciendo habitualmente, porque cada 2 días cambiamos un poco cómo se juega. Pues si falta Diego Cervero, pues bueno, no vamos a poner a Lain para que las peine para atrás,
Con lo cual, pues bueno, pues intentará, y deseemos que no se lesione Diego Cervero, bueno, pues físicamente, pues para que no le ocurra nada, ¿no? Yo sigo pensando de que al equipo se le puede sacar más cosas, ¿no? Una pregunta que se nos hizo hace un programa, 2 programas, con respecto a la preparación física, y yo lo dije, y Marcos lo puede decir, ¿no? Que la forma de entrenamiento, o sea, las curvas de entrenamiento que pueda estar llevando para que el equipo llegue en mayo, junio y ¿será que empieza más despacio? ¿Será que ha empezado un poquito más fuerte y que ahora está para abajo? Porque analizas a los jugadores y yo les veo que están menos frescos que en pretemporada, por ejemplo, ¿no? Que se les vea con más chispa. Quizás serían las ganas, quizás serían no sé el qué, pero ahora se les ve como, ayer las caras en el campo se les veía como tristes a los jugadores, se les veía apagados, se les veía sin convencer. Entonces no sé qué plan de entrenamiento puede estar llevando. O sea, si las curvas de entrenamiento puede estar ahora en una que esté un poquito más abajo, pues más carga. Mira, yo lo que te voy a decir es una cosa. Hoy día no hay ningún preparador físico que entrene mal. Todos tienen conocimientos y saben y entrenan perfectamente. Las diferencias esas que había antes entre un equipo que tenía la preparación física desarrollada y otro no, ahora no las hay. Ahora todo el mundo corre y juega. Porque antes se jugaba solo y no se corría, ahora se corre y se juega. Que por ejemplo, dentro de esto... Y puede ser que el enfoque del preparador físico del Oviedo sea que buscar una curva de rendimiento importante pues a final de liga, por ejemplo. Y ir aguantando el tirón ahora al principio. Porque si le sale bien, todos los equipos, si es así, la cosa va de maravilla. Claro, porque estando como está, en la curva abajo, vas segundo. O sea, ¿qué te quiero decir? Sí, pero es que tú ves a los demás, el equipo ayer, el Compostela, joder, la reacción que tenía, las segundas jugadas, las disputas, el ritmo. Claro, luego no sé si el siguiente partido les ve... A lo mejor puede ser, a lo mejor el Compostela viene de una carga de trabajo más liviana y el Oviedo lleva una carga de trabajo últimamente un poco más pesada y los jugadores eso lo acusan. Claro. Pero bueno, la tortilla va a dar la vuelta, para el Compostela y para el Oviedo, está claro. A lo mejor cuando el Oviedo esté más espabilado, el Compostela va a estar más apatatado. No obstante, ahí y vas ahora mismo, Geme, en el caso del Real Oviedo te la juegas, es decir... como el Real Oviedo no sea capaz de ir muy arriba, ya no entre los 4 primeros, y prácticamente en el liderazgo, evidentemente puede correr, entiendo que peligro el puesto del entrenador, perfectamente, entiendo. Pero es que hay que pensar que estamos en Oviedo, cuidadín. Sí, estamos en Oviedo y además en una categoría cuidadín, que no corresponde. Estamos en Oviedo, que yo me acuerdo de jugar en segunda A con 20 jugadores de la cantera y la exigencia era máxima de ascender a primera división. Claro. Para eso está la historia. Claro. Pero Marcos, la historia conlleva todo eso, evidentemente. Es que eso mismo, si en vez de ser en Oviedo es en Badajoz, estarían encantadísimos de que el equipo estuviera el 8 de segunda A. Pero es que con un guaje de cada barrio de Oviedo. Es que este es un equipo que evidentemente ha estado esa presión es muy desde el principio fuerte. Ha estado es muy fuerte. Yo creo que la presión del campo está perjudicando en estos momentos a los jugadores. Geme, cuente usted. Yo no estoy mucho de acuerdo en eso. Yo creo que hay cosas que yo veo que creo que fallen cuando vienen, van a fichar. ¿Cómo se va a fichar? Vienen al Oviedo, vamos al Oviedo, el Oviedo y la hostia, el Oviedo, y entonces vienen con un poder, creen que son la hostia y después no juegan nada. A mí no me vale eso de decir, es que estoy yo jugador de segunda, van más uno de abajo que suba, que uno de arriba que baje. Eso ya lo tengo yo al chupado. Y después venir con ese montón de ellos que trajeron. Yo creo que trajeron lo que no saben fichar, que ficharon por fichar, que vinieron los intermediarios y fueron metiendo ellos cromos y no los cromos y ficha este y es la hostia. Y en casa, joder, después del campo y no los ves jugar bien, no los ves. Y yo veo... Bueno, yo voy a los partidos y yo veo partidos de tercera, veo jugadores, coño, ayer veo un cineño ahí jugar y yo, joder, con un jugador de puta madre, Tibaje, ¿qué haces Tibaje aquí jugando en el uno y el otro? Y es que lo vi... Hombre, que luego se entera el chaval y... Ya, bueno, ya, lo pueden subir, pero bueno,
Pero yo ya lo que voy, yo quiero decir, oye, pues el Oviedo debía andar buscando y no decir, coño, mi cantera. No, la cantera del Oviedo y el Langreo, y el Caudal, y el Vetusta, y el Uni, y el otro. ¿Entiendes? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pues sí, eso. Sí. Sabino, decía un compañero tuyo, Gorriarán, que me estoy acordando ahora, que no había jugadores de primera, de segunda o de tercera, claro. que había jugadores que jugaban en primera, que jugaban en segunda y que jugaban en tercera. Es que, muy bien hecho eso, muy bien hecho. Cuando juegan en primera son de primera y cuando juegan en tercera son de tercera. Es que, está claro. Sobre todo, son jugadores que se tienen que adaptar al momento, al equipo, y tienen que ser profesionales. Entonces, si tú estás en un equipo en el que el nivel técnico, físico del resto de compañeros es menor, lógicamente, pues tú estás en una categoría. Si es mayor, pues el jugador se adapta y tú tienes que dar la talla, aunque sea tu máximo. O sea, tu nivel de incompetencia está, pues mucho más alto que si tú estás en primera división, que tu nivel de incompetencia está más bajo, porque los demás son mejores. Pero, y luego, sobre todo, o sea, yo creo mucho en el conjunto. Las individualidades ayudan mucho, si nos gustan a todos, uno que sobresale, pero al final, o sea, yo creo que es el grupo, es el equipo, es el que hace que hay una fortaleza, ¿no? Y es lo que tiene que buscar. Y yo veo que el Real Oviedo tiene muchas debilidades. ¿Has visto algo diferente? Es decir, ¿has visto algún futbolista después de 13 jornadas que en el Real Oviedo puedes decir es diferente, es especial? Hablo, por ejemplo, de, bueno, pues en su día cuando llega Xavi Moré, algún futbolista... Yo creo que lo he dicho más de una vez. O sea, los primeros partidos ves jugadores que dicen, oye, parece que, no sé, es el caso este año de Susaeta, ¿no? Cuando vino los primeros partidos, dice, vaya, bueno, parece. Joder, un jugadito rápido, técnicamente bien, controlaba, centraba muy bien, pegado, metió así Diego un par de golillos y tal, en eco. Pero es que luego yo los veo que hacen así, o sea, es que desaparecen, pero a la pregunta tuya no veo ningún jugador. Por eso entiendo también que estos jugadores son de la categoría donde están jugando, o sea, es que es la realidad. Entonces, si tú, en un nivel un poquito más alto, que yo entiendo que estos jugadores tienen un nivel más alto de los del año pasado, para mí, claro, pero luego tienes que hacer un conjunto, porque si no, o sea, no se potencian, o sea, no sé, Alba, un jugador ya con experiencia, que es rápido, con mucha experiencia, con calidad para jugar, con muchas batallas. No está, lo digo yo. Lo digo yo, los dos laterales no están en su mejor momento, lo digo yo. ¿Visteis el partido el viernes? Creo que dieron por televisión el Jaén con el Zaragoza. Y en el Jaén estaba jugando Kurdo, creo que se llamaba, que había estado en el Albacete el año pasado con Alba. Metió 1 o 2 goles, vamos, que destacó, se le vio otra cosa. Bueno, pues tú ves un jugador que está potenciado con el resto del equipo. Un Jaén recién ascendido, pero que tú ves el Jaén del año pasado, que vimos en partidos y tal que echaron y tal, y dices, joder, cómo mejorado este Jaén. Por eso jugó bien, cuidado. Claro. Aquí dije yo que lo había visto jugar y dije, juega de puta madre. Lo dijiste el año pasado y sigue jugando bien. Juega bien. Sigue jugando bien. En el medio campo lo viendo, no hay nadie que diga, oye, tráela, vamos a jugar, vamos, tranquilo, joder. Y no hay. Entonces, juegan desperdigados, o sea, no hay un apoyo, pierden el sitio muchísimo, o sea, es una cosa, por eso las palabras de Tony tienen razón, o sea, hay un jugador... Que no hay nada, si es, no hay que correr, si es jugar y apoyar, y ven, tal, y toma, ven, juega, tranquilo, vamos a jugar bien, aguanta, tranquilo, juega, y ya vas a ganar. Pero jugadores... Y cogerle y a bombearle, y pum, para adelante. Jugadores, vamos a llamar, de un nivel inferior o medio, se potencian junto a un jugador de gran calidad. O sea, porque tienen el apoyo, aprenden, le enseñan, tiene seguridad, sabe que a ese jugador le da la pelota y se descarga. O sea, una serie de cosas que dices, ¿qué es un jugador? Un jugador es mucho, pero en conjunto es mucho más. Y entonces yo lo que falta aquí en este equipo es cohesión. ¿Qué fue lo que dije? Que el Oviedo necesitaba 2 hombres para el medio campo. Sí.
pero aún así... No, con esos dos bien. será archisuficiente. Déjame... Yo no creo que son malos jugadores, Héctor Simón, que yo no creo que es mal jugador. Déjame decirte una cosa y enlazo... Y dice tampoco. Y enlazo con lo de Sabino y con lo de Marcos. Tú entrenas, y no creo que el Oviedo entrene a pegarle todo el día. Es que es imposible. Porque si entrenas a pegarle todo el día, solamente hace falta que entrenes un día a la semana, Geme. Uno. No hace falta estar 5 días. No puede ser que este equipo esté todo el día pegando ahí, en los entrenamientos. Yo lo que digo... ¿Estamos de acuerdo? No puede ser. Pero si además, vamos a ver... Ahí enlazo con lo de Marcos en cuanto a que el Tartiere tiene que caer a esta gente que supuestamente había sido elegida por unas cualidades tanto futbolísticas como evidentemente de presión. De presión. Y es pero miedo a que el Tartiere aplastaría al contrario, cosa que no está ocurriendo. Porque yo creo que esos Tartiere tiene mucha paciencia, no obstante. Tartiere tiene mucha paciencia porque ayer la primera parte... Yo si vengo de jugar en un equipo de segunda B de un pueblo de Extremadura y juego en un campo con 20.000 espectadores, eso a mí me motiva. Y voy a jugar mejor. O sea, eso está más claro que el agua. Voy a jugar mejor. No me va a acojonar el público. Marcos, aquí Está hubo claro. gente como Curro que pero tú juega dices bien, como visitante o tú como que la quería siempre. Sí. El Oviedo, estos que trajo, no juega bien ninguno. Y punto. Nada más. Sí, lo que pasa... Estos de segunda B, y lo ha dicho el GM ahora, estos de segunda B no juegan con más gente que lo que en muchos momentos se jugaba en tercera. Y los futbolistas de tercera aguantaban esta presión. Y hubo gente que quiso el balón. Está diciendo Geme Curro, había mucha gente que la pedía y tal, pero es que joder, pero es que imposible que no, imposible. Yo es que vamos a ver, hoy es y yo como jugador y que he estado, bueno, pues muchas veces tú decías, joder, no, la gente, tú ya sabes que la gente te pita, la gente te aplaude y ahora la exigencia de la gente no, o sea, aquí la gente no se mete con el jugador, o sea, yo creo que es la propia persona que tiene el jugador de que debe agradar, o sea, eso le pesa, pero bueno, yo creo que son gente veterana ya para decir, oye, que vale, que ya me saldrá, que encima tenemos el apoyo, porque si tuvieses una afición en contra, pero no, la tienes a favor. Sí, en contra, claro. Mucha gente que te está juzgando, y ellos, los jugadores de Oviedo, saben que no lo están haciendo bien, son los primeros que lo saben, pero el principio de la temporada, ¿cómo fue? ¿Qué expectativas tenía el equipo? Esos jugadores sabían que venían un equipo que todo el mundo ya decía la mejor plantilla de la temporada, este año subimos con la gorra, y están viendo que no están respondiendo de momento a esas expectativas. Entonces esa presión se vuelve contra ellos. Pero claro. analizamos... Hasta que... Marcos, vamos a ver. El Oviedo trajo una serie de jugadores que no son los ideales para que los trajo. Ese es el problema. Y claro, si aquí estamos diciendo que es Ifrán, no sé cómo se llame, que el otro que juegue, que eso, no, es mentira. Jugará en casa de ellos o en el pueblo. En Oviedo hay que jugar mejor. ¿O cómo se llama ese? En el medio. Bueno, sí, Simón. Simón. Hablo de eso es Héctor Simón. Yo no lo voy a jugar bien ningún partido todavía. Joder, oye, yo veo a Señé y me gusta un poco más. A mí me gusta. Mira, te voy a decir yo un partido que lo hizo espléndido. Te voy a decir dos. En los partidos del playoff, sobre todo el del Albacete, fue un grandísimo futbolista de pedirla, de llegar a posiciones de remate, de pegarle. ¿Cuándo fue la última vez que llegó? ¿Que le pegó? Pues contra el Albacete, por ejemplo, en el playoff, en junio, ahí estaba. Y contra el Eibar... O sea, si hay una persona que sabe hacerlo, o sea, que lo ha hecho 3-4 veces, es que puede, que sabe, que tiene condiciones. O sea, que yo vuelvo a insistir que yo creo que hay jugadores para hacer muy bien las cosas porque tienen suficiente calidad para este nivel. Es que yo creo que tienen suficiente calidad. Una cosa es jugar en el Oviedo y apoyados por 9.000 o 10.000 que había ayer, que se oye de puta madre. La gente de Oviedo
a los jugadores no los chillan nunca. Nunca. Al final los está proyectando. Lo que pasa es que hay que reconocer que no son los ideales, que yo, como yo hablo de la selección española, no hay calidad, que no, coño, es que mata y los, que no, coño, que no jueguen nada más que hay 3 o 4 que jueguen un poco. Si esos 4 no los tienes, pues la jodemos, el espectáculo es paupérrimo. Ya, pero no puedes poner el ejemplo, sí, yo te entiendo porque es mucha diferencia, y eso que son grandísimos jugadores, grandísimos. Bueno, ¿y por qué lo decimos la gente? Decimos que son grandísimos. O sea, vamos a ver, Cazorla no es un grandísimo jugador. No lo sé. Hostia, ¿y es tú que me quieres engañar? Yo los veo. Mira, ya te dije que lo tuve yo. Y llevo uno más. Si mañana lo metes en el agreo, juega igual, un poco mejor, un poco, que no se distingue ninguno. Hazme caso. Haga usted el favor, sea usted prudente. Igual que los ves. ¿No los viste jugar el otro día contra ese equipo que jugaban, que son todos de segunda división B? Joder. No, pero hay muchos factores ahí. Quites al Balboa, así que jugaba en el Madrid de Santander. Dices, ¿no? Claro. Pero jugaron. El otro día no salieron a jugar y son igual que los demás. Eran igual que Kili, que el otro. Eran iguales son. Que nada más que en el fútbol, nada más que se distinguen las figuras. Joder, admítelo. Las figuras nada más. Tú ves a España, le vas a quitar mañana a esos 4 y España murió por asfixia. Punto. Ya no juegan pijo. No puede ganar cualquiera. ¿Te lo digo yo? Cualquiera. Hablaremos luego de la selección. Vale. Pero, Sabino, estábamos centrados ahí. Cambiamos en la segunda parte medio centro y parece que quiere más la pelota. Lo que pasa es que fallamos pases de 3 metros, de 4 metros. No, y luego vamos a ver, tú, claro, en la segunda parte, bien, mantienes en el campo a Diego Cervero y a Alain, pones a Señé en el centro del campo, el centro del campo se queda muy abierto y encima nos llegan más. Claro, porque tú tienes que dar una... Por eso a mí la posición de juntos de Cervero y de Alain, no veo que son 2 hombres que no... Alain sobre todo no te aporta en exceso. O sea, igual Alain para fuera de casa, para coger en ciertos tiempos y tal, pero yo ahí no veo que nos aporte mucho, no recibe mucho, no hace jugar, no tenemos referencia para salir jugando con él, no se da la vuelta, es un hombre más incisivo de profundidad. Claro, si me dices, no, es que es para que cuando Cervero un balón alarga, entonces Cervero se la deja. Entonces, o sea, es otra cosa, o juegas para él a los espacios, pero claro, no es pegar el pelotazo, es decir, un movimiento y al espacio, o sea, unas cosas. Mira, yo creo que hoy, no sé si habéis leído, Ancelotti hablaba de, que ya lo dicen todos los entrenadores y Guardiola y todo, es decir, todo hay que trabajarlo, todo hay que mecanizarlo, todo hay que sistematizarlo, saber jugar de memoria, que hay una persona que siempre lo decía, la quiero mucho, hay que jugar de memoria, y es que eso, y el otro día Llorente lo decía, que le ha costado entrar en la Juve porque está todo mecanizado, o sea, él va donde el espacio que deja fulanito, cuando mueve él tiene que ir, y si él le da de cabeza ya sabe. Joder, son cosas que son el ABC del fútbol, pero eso es que hay que trabajarlo mucho, y luego correr. Yo estoy de acuerdo con Marcos en lo que nos tocó una época que físicamente estábamos todo el día corriendo. A la edad de 20 años era tremendo como entramos mañana y tarde y nos decían los del primer equipo, porque luego entrenaban, sí, pero luego hay que pegar la pelotita. Yo estaba en el Zaragoza y corríamos muchísimo, los del B, los del Aragón, bueno, era una cosa de locos, pero claro, luego hay que pegar la pelotita, hay que anticiparse, hay que saber la velocidad de reacción, todas esas cosas. Bueno, y entonces decía este Ancelotti que con Saki de entrenador, que pasaban horas y horas, pero que no hacía falta un desgaste físico, si eran movimientos, o sea, no era que pegara el balón, no, iba estaba estático, oye, ahora voy para allá, ahora camino para aquí, y entonces el jugador, vamos a bascular, vamos ahí, vamos a apretar. Joder, es que yo eso no sé si es tan difícil hacerlo. Marcos, yo creo que sí lo hacen. Marcos, de todos los preparadores físicos que han llegado últimamente, ¿de quién consideras que ha aportado más? ¿O quién es un ejemplo? ¿Que han llegado a dónde? Sí, que han llegado al mundo del fútbol.
¿O crees que...? No, es que no han llegado, se prepararon para ello, vamos. Pero te quiero decir, ¿hay alguien que haya aportado algo diferente? ¿O más o menos, decías antes que más o menos todo el mundo sigue la misma...? No, hay escuelas, o sea, la escuela del este es completamente diferente. Hay escuela muy importante en Argentina, Brasil, y nosotros estamos en el medio, pero nosotros no somos tontos, también estudiamos, investigamos y sacamos las cosas arriba, ¿no? Lo que te quiero decir que si se investiga todo siempre sobre una misma materia, es igual que investiguen los americanos, que los alemanes, que los españoles, que al final las conclusiones van a ser parecidas. ¿Quién te sorprendió, a la gente con la que has entrenado en el mundo del fútbol, quién te sorprendió por aguante, por capacidad, por...? Nadie. Nadie. Nada más que yo. Sorprendeme nadie. ¿Y con qué? Es que tú piensas que yo procedo del atletismo, básicamente. Perfecto. Yo jugaba al fútbol y hacía atletismo a la vez. O cambiamos la pregunta. ¿Quién consideras que tenía muchas facultades y iba con el freno mano echado? ¿Quién consideras que se le podía haber sacado más en el mundo del fútbol, en el mundo del Oviedo? Analizar el fútbol desde el punto de vista atlético, de correr, es injusto, hombre. Va todo mezclado. Un corredor no es nadie sin cierto toque de técnica y cerebro para jugar. Hoy día se juega mucho con la cabeza más que con nada. ¿Con qué entrenador, jugar y pensar rápido. ¿Con qué entrenador estuviste más a gusto de toda la gente en la que estuviste en el Real Oviedo? ¿Con quién? No, bueno, estuve más a gusto con todos, pero bueno, yo guardo un recuerdo bueno con Nando Josu, porque estuve 3 años con él. Claro, con nosotros estuve 1 año. No guardo malos recuerdos de ellos, pero la convivencia con Nando Josu, pues... Un Nando Josu, además, que mayor, creo que está un poco pachucho, sí. Me parece. Sí, está pachucho, sí. Está pachucho. Sí. Y que además le pasó una cosa cuanto menos simpática. No fue capaz, creo recordar, de cambiar al Oviedo de categoría, si mal no recuerdo, y sin embargo luego vivió una época espléndida en el Racing. Ya, pero bueno, estamos en lo de siempre. Cambiar de categoría es muy difícil. Es muy difícil. En aquella época el Oviedo cometía el error que están cometiendo ahora, de fichar 12, 15 jugadores todos los años. Bueno, ahí el señor Yagüe ponía mucho interés y ponía todo el corazón del mundo, pero aquello no salía. Eso es un lastre para un trabajo de futuro, de pretender un ascenso, no puedes pensar que el equipo no me vale hoy, lo quito y hago uno nuevo y subo el año que viene. No es así. Y Nando Josu, pues bueno, fue la despedida de Nando Josu del Oviedo fue ganar en Burgos 2-1 con 11 asturianos en la alineación. Esa fue la despedida, porque fue el penúltimo partido que dirigía al Oviedo. Ya sabía que al año siguiente no continuaba. En fin, ahora está pasando un mal momento. Sí, es cierto que los años van pasando para todo el mundo y no está en su mejor momento. Gemela. Yo, esto que estabas diciendo ahí de los jugadores, esa lección de Ancelotti, del Patata, eso no más que dicen bobáis, hacen las cosas, cambian las cosas del sentido cuando ya ni se acuerden. Es que no ven ni los jugadores, teniéndolos no los ven. Lo que pasa es que después coges y lees el puto periódico ese, mira lo que dice este, que andaba el otro día, decía que andaba conquistando a un entrenador conquistado, y el único caso en la vida, porque fichó, porque mandaba a los amigos de él, oye, venga, metedme en el Madrid, joder, hostia, metedme, joder, pero rápido, porque encima la plata es importante, español, son todos igual. ¿Tú conociste a algún entrenador que lo fichen por decir así, un buen entrenador voy a fichar? No, hombre, no, son los intermediarios todos, es una trampa, el fútbol es y si decimos lo contrario, estamos engañando a la gente. No, señor, yo lo que digo es para yo lo que digo es para que la gente lo vaya dejando todo, que lo tiene que dejar. No, que yo disfruté esta semana, ayer. Que por cierto, vi al Pulgar, que estaba allí de puta madre, mejorando ya como un campeón ayer, hay que reconocer. Yo, de todos los partidos que vi, no vi mal partido en el Córdoba Hércules, que fue un partido de cara al público, bien. Pero oye, vimos medio tiempo, o poco, bueno, no medio tiempo entero, del lunes muy bueno, ¿sí o no? Y eso es lo que hay que ver y divertir. Yo pues veo al Oviedo y es que estás ahí mirando, joder, es que se duerme uno de lo mal que lo hacen.
Tenemos que irnos a publicidad. Intentamos arrancar la segunda parte con una llamada telefónica a Bea, presidenta del Oviedo Moderno, y un recuerdo efectivamente muy especial para el entrenador de la universidad, para Pulgar, porque casi todo el mundo éramos desconocedores de lo que estaba pasando en los últimos tiempos. Volvemos en un minuto. Les habíamos prometido que íbamos a empezar la segunda parte del programa con la presidenta del Oviedo Moderno, con Bea. Estamos intentando ponernos en contacto telefónico con ella. En este momento no es posible, pero había que felicitar a Bea porque ayer es el primer partido, era el 10º partido de la temporada y el primer partido que ganaba el Oviedo aquí en su casa contra el Sevilla. Eso ha hecho que el Oviedo haya salido de los puestos de descenso y evidentemente el mérito que tiene el equipo ovetense es tremendo, ¿no? Vamos a seguir intentándolo durante el transcurso del programa, el establecer contacto con ella. En caso de que no pudiésemos, bueno, está previsto que las próximas semanas nos acompañe en el programa, ¿no? Geme, estabas contando una anécdota muy bonita de Marcos y a mí me gustaría que la cuente usted en directo, claro que sí. Cuente usted por qué el amigo Marcos no le sabía pegar con la izquierda. Bueno, cuando yo lo fiché para las Tours, era verdad. ¿En el Astur o en la Juventud? No, en el Astur fue. ¿Estamos hablando de tercera división? No, era en preferente. Sí, pero era un equipazo. ¡Buah! Era como Muy bien. Y entonces, bueno, dije, hostia, pagar no quería ni en broma. Y yo me cago, mi madre. Pero si vas a aprender. Y yo iba está aquí para decir, y yo tocábamos y venga a tocar y despacio. Y dije, ahora un poco mejor, vamos a hacerlo mejor. Entonces dejé la pierna izquierda con la bota y para que no pegase con la derecha, y dije yo, sin bota. Estamos hablando de un campo, me imagino, el de las Tours. Sí, bueno, que era malo. No sé si con todas las piedras del mundo, sí, pero con todo el barro. de hierba, pero blanco. De hierba, pero sí. Sí. Y lo hacías entrenar sin la bota derecha. Que diga él si aprendió o no. Estaría en la cárcel por eso de atentar contra los derechos humanos. Y aprendimos. Que lo diga, la poníamos ya con la izquierda. Que lo diga. Sí. Aprendimos. Un alumno aventajado, pero por eso fue y el número 1. Cuéntanos cómo era Marcos como extremo. Muy buen jugador. Pero fuerte, rápido, llegar a la línea estaba bien, centrando bien, golpeaba en carrera. De correr no decimos nada. Sí, porque bueno, entiendo que andaría. Físicamente entiendo que andaría. Bueno, yo campeón de Asturias antes son otras cosas. Él era joven. ¿De qué eras campeón? Yo igual corría el campeonato de Asturias de atletismo por la mañana y jugaba un partido por la tarde, o viceversa. Bien, hablamos fundamentalmente de fútbol y atletismo, lo que más... Sí, claro. Pero un auténtico atleta, muy bueno. Digamos que técnicamente... Bueno, y entonces yo una de las cosas que fallaba era pegar al balón. Y yo, pues aprender, pues a tocar y aprender. Que ha sido sincero y ha dicho que técnicamente, a lo mejor en un momento dado... Mucho trabajo, iba muy bien de cabeza, eso sí, lo digo yo. Perfectamente, metí muchísimos goles de cabeza y... Era un buen equipo. ¿Cuándo cortas el tema del fútbol, Marcos? Cuando marché para Madrid al INEF, el último año, porque hasta entonces, mientras estuve en Madrid estudiando, compaginaba y jugaba al fútbol en el Socuéllamos y otra temporada al final en el Ellín, en tercera división de aquella. Entiendo mítica. Entiendo que de aquella había muy poca gente estudiando en el... educación física, entiendo. Haremos 60 en cada promoción. Erais muy poca gente. Sí, ahora entiendo que ahora será terrible. 800 y hay. ¿Todos encontrasteis además trabajo? ¿Todos? Sí, evidentemente. Claro, en aquella había trabajo de sobra. Lo que pasa que en aquella época había un INEF, que era el INEF de Madrid, que era toda una referencia. 60 alumnos. ¿No quería más o era los que había? No quería más. No quería más. No quería más. ¿Y había alguna nota de acceso o había Había unas pruebas de físicas acceso, físicas y test psicológicos. Yo me acuerdo de un reconocimiento médico que duró 2 días. Bueno, la selección fue importante. Va a escoger a sus 60. El caso es que ahora, en aquella época había un INEF en toda España y ahora hay 19. Claro. Y sacan a 300 o 400 cada año, cada uno. Es el tema donde van a trabajar.
Hay muchos ahora. Hay veces que el niño lleva lo de la oficina de los de estos. Y ayudo yo a pegar cartas, joder, venga, van a mandar cartas, para no pasa. Voy a decir a mi niño, ya lo dije, yo ahora, a partir de ahora más, para el año que viene, este año van a dar el premio, al que dan todos los años un trofeo al veterano, más eso, que juzguen y eso. Y no me diga usted... Llanos, esa, con llama... Llanos. Y no me diga usted que no lo tiene Marcos. ¿No lo tiene? No se lo dieron. Y es de la primera promoción. Mañana... Pues evidentemente si no está, llegará. No, ya me tocará, no tardará. Está claro que si no está, llegará. Es por calendario, no es por méritos. Muy bien. Es por calendario. Yo ya sé de sobra que soy viejo. No hace falta que me lo refuerce. Tú tienes muchos méritos porque hiciste muchas cosas. ¿Sigue Marcos sigues haciendo deporte? ¿Sigues? Sí. Deporte no, sigo... ¿Sigues? Estoy en activo, soy profesor de secundaria en un instituto de Mieres. Ajá. Y luego profesor de la escuela de entrenadores aquí en Asturias y en Las Rozas cuando procede. Ajá. Claro. ¿Y a nivel personal sigues corriendo? ¿Sigues...? No, ya me muevo bastante caminando. Perfecto. Estoy subiendo escaleras, en mi instituto tiene muchas escaleras, subir y bajar, ya me muevo bastante camino, el polideportivo está a 100 metros del parking, he hecho la cuenta yo, pero que camino 6 o 7 kilómetros todos los días, fácil. Muy bien. Y lo demás ya, mira, el deporte ya está para divertirme, no me va a preocupar. Perfecto. Vamos a, con 3 o 4 cosas más, cerrar el tema del Real Oviedo. Sabino, echando un vistazo a la clasificación, nos vemos arriba, pero he estado viendo a mediodía que hay 4 de abajo, es decir, los equipos que están por encima del caudal, el Marino, el Tropezón, la Leonesa, que han perdido un partido más que el Real Oviedo. Es una cosa absolutamente... Yo es que veo que hay muchísima igualdad y estamos arriba, pero hay unas diferencias mínimas. El caudal que está el último está a 3 puntos del Marino y hay diferencias de 4 puntos, de 6 puntos. Y hay mucho lío con eso del equipo 20. Claro. Sí, que unos jugaron un partido más un partido menos. Exactamente. Pero bueno, el líder ha perdido un partido. Pero es que el Real Oviedo ha perdido 4. Y los de abajo, que parece que llevan una temporada espantosa, han perdido un partido más que el Real Oviedo. Por eso, comentábamos antes, ¿no? Que el ver al Real Oviedo ahí arriba, sí, bueno, te tranquiliza bien, mejor ahí arriba que en otra posición, porque luego lo que hemos hablado de la presión, de tal, todo se triplica, ¿no? Con referencia a otro equipo, por lo tanto, está ahí arriba, pero que no nos tiene que cegar ese punto, es decir, y yo creo que es evidente que los propios jugadores y el propio entrenador lo ven, ¿no? Pero que hace falta marcheta, es decir, que nosotros, bueno, ya lo dijo el GEM hace mucho tiempo que iba a quedar primero del grupo. Sí, tiene su palabra empañada. Bien, yo ojalá, pero es que además de eso, siempre lo decimos, o sea, es que después es que tiene que jugar, o sea, que es que hay que dar el do del pecho, por lo menos en una eliminatoria. Y ahí es donde tiene que comportarse con equipo sobrio, entero, que ya haya liberado esas presiones, esas tensiones, en el campo, que esté seguro de sí mismo y que hayan hecho un bloque, porque yo creo que si no hay un bloque, lo comentaba con el tema del Jaén, ascendió porque era un buen bloque, el año pasado que nos ganaron hace 2 años. Pero yo también dije que lo iba a ser el mejor, iba a ser el primero, porque los demás son horribles, muy malos. Bueno, y ese es el grave problema en este grupo, porque los demás ya se están distanciando. El primero y el segundo ya ves que tienen 20 y pico puntos y los demás van bajando. Este grupo es malo de oficio. Recordar una cosa, y es que la clasificación solo será real en el caso del Real Oviedo, hasta el último partido no será real. El Oviedo descansa en los últimos partidos, tanto de la primera vuelta evidentemente como el final. Por tanto, estamos en muchos momentos diciendo que el Oviedo está empatado con el líder, pero hay que reconocer que el líder en este lleva caso lleva un partido menos, puede tener la posibilidad. Efectivamente. Hay que recordar esto. Desde el primer día argumenté que necesitaba 2 jugadores para el medio campo, que se den cuenta, que lo estudien bien, si lo quieren estudiar, pero bueno, no lo quieren estudiar, porque voy a hablar un poco, déjame hablar ahora que estoy pensando después, si quieres callo. Porque yo en el Oviedo no entiendo las cosas que pasan, no entiendo.
Voy a recordar aquí estos 3 chavales que estuvieron aquí con nosotros, ese Hugo, el otro consejero. Hugo no ha estado con nosotros. Hugo ha estado con Carlos Novoa en su programa, pero con nosotros no ha estado. ¿Cómo que no? ¿Y aquí, joder? ¿Quién estuvo aquí? Hugo no estuvo. ¿Quiénes estuvieron aquí? Pues del 3. Consejo de Administración ha estado Antonio, Jorge Sánchez, ha Jorge, estado Antonio, ha estado el presidente. Ha estado el presidente. Pero Hugo no Hombre, llegó a uno estar. de ellos son. ¿Cómo No, que señor, no? no, haga usted el favor. Ha estado Bueno, con Carlos, ya. pero con nosotros no ha estado, ¿no? Las cosas como son. Bueno. Eso quiere decir que tiene la puerta abierta para venir cuando quiera. Bueno, bien. Ojo con ese tema. Yo creo que sí, que un consejero ya estuvo. ¿Cómo que no? Uno de ellos estuvo aquí. Uno estuvo aquí. No sé quién, pero uno estuvo, ya verás. Ya lo recordaremos. Bueno, pero a lo que voy. Yo esos 3 que marchen del Oviedo y después van y hacen una fiesta para hacer la propaganda, para que vengan los mexicanos de aquí, es que yo no acabo de entender a la gente de Oviedo, chicos, no lo entiendo. Estáis en el Oviedo, en vez de estar apoyando y seguir apoyando, seguir ayudando, y cogéis y de repente yo marcho, dimito, yo marcho y pum. Y al día siguiente, para que venga el mexicano. Si el mexicano va a venir, lo que quiere el mexicano es que el Oviedo suba. Para eso intervino y déjate de meter más perros. A ver si subís con eso, que tenéis bastante, intentar subir, que ya vendrá. Es como la paloma. No se va la paloma, no se va que la traigo yo. Si se va que se vaya, que ya volverá. Y va a venir rápido. Porque pero es que eso no los ponga ahí por poner. Pero entonces ayuda ya al Oviedo a salir arriba. Joder, no escapar del Oviedo y decir, ahora hacemos... No, ya vendrán, joder, ayuda ya a la gente de Oviedo, pero claro, es que es imposible, no ayuden, si no ayuden al equipo de Oviedo, ¿cómo van a ganar? Sabino, ¿cómo ves las próximas semanas del Real Oviedo? Bueno, hombre, yo creo que el próximo partido contra el Celta B, pues va a dar otra sensación de que si el equipo saca los 3 puntos, pues parece que ya coge aire. Pero yo creo que no son resultados lo que tenemos que mirar. Yo creo que tenemos que ver la evolución física, táctica, que el equipo se vaya encontrando. Sobre todo yo también pienso que independientemente de esos cambios que haya por tarjetas, por lesiones, por tal de jugadores, hay que intentar confeccionar un bloque, o sea, vamos a decir un 12, no, un 13, o sea, decir 13 jugadores que más o menos sean y que den estabilidad, es decir, el cambio defensivamente, ¿no? Pues esa situación a mí me parece un poco de David Fernández un poco extraña. ¿Consideras ayer, por cierto, que viendo que el 9 nos estaba comiendo y que los 2 centrales no estaban acertados, ¿en algún momento tú como entrenador hubieses cambiado alguno de los centrales? No, es que el problema no es de los centrales, es que los centrales tenían que pero salir... Sí que es verdad que algunos, sí, claro, es cierto que salían... O sea, pero salían sí a banda, se abría el campo... parecía despistado, ¿no? Más despistado que otras veces. Vamos ¿no? a ver. Hay características de jugadores, en el caso de los centrales, en los que hay centrales que si le sacas de zona tienen dificultades, pero bien asentados en su zona, tácticamente bien, con apoyo de compañeros, el lateral del medio centro, son grandísimos jugadores. Pero en cuanto le sacas, es que el problema era que estaba desmantelado el aspecto defensivo, y digo aspecto defensivo, no digo solamente de los 4. Eso es, o sea, decir, yo no entiendo cómo los que juegan por banda no ayudan, no cierran, el centro del campo no bascula. Yo es que esas cosas no las entiendo. Entonces, no es un problema de un jugador. No es un problema de muchísimas cosas. Es un entrenador que ellos diga dónde va, a ver, yo. Y después son los entrenamientos, pero claro, lleguen a los entrenamientos como hacen los equipos ahora. En vez de hacer como yo hacía con los míos, tú pegas la pelota, tú corres, tú brincas y estás con el balón para donde sea hasta aprender. Ya ha dejado claro Marcos de que el fútbol ha evolucionado mucho de cuando jugabas tú. Pero los entrenadores no. Sí. Vamos a hacer posesión, eso ya es saber, el saber no ocupa lugar, no. Están todo el día haciendo posesión y seguimos con posesión, no. Y hacen unas cosas, unos ejercicios. Eso es lo que hablábamos, pero eso era lo que hablábamos antes, o sea, el Compostela tiene muy claro, y lo dice su entrenador, a qué quería jugar, tiene muy claro que para sufrir poco con el Oviedo había que intentar tener el balón,
Y el Oviedo, efectivamente, tú dices que estamos entrenando posesión, pero luego demuestra el domingo que evidentemente no queremos el balón. Que no lo queremos, no hubo nadie que quisiera el balón. Van a pasar la hora y media. Mira, el central del Oviedo, ¿cómo se llama ese chaval? Es que yo no sé los nombres. Hay muchos, hay dos. No, el central del Oviedo, el de bigote, hombre, ese chaval que pega la pelota. Ese chaval Pardo. ahora, Pardo. Ese yo lo veo jugar, pues no lo veo yo un mal jugador. No. Pero Potente, Pardo, es que fuerte, al principio de la temporada, 30 segundos, salía muchas veces con el balón. Bien, salía, ¿eh? exacto. Y además Y es un encima hombre ahora de lo una ves- potencia lo ves con tremenda, una cosa ¿eh? de que abandona el sistema. Él no hay nada más que ir a buscar el gol que hace falta. No, menos tranquilo. No, pero- Eso depende desde el banco, quieto, Moreno. Porque tira gol, él pelea y va. Y él que ponga una ilusión, pero claro, si esa ilusión no va Pero- coordinada, entonces la jodimos. Sabino, dos cosas. Al principio, el principio de temporada, cuando bajaban uno de los dos mediocentros a recoger y estaba marcado, él no tenía ningún problema con salir con el balón, ¿eh? Era un hombre con una afán. No despejaba de mano. Desplazar, efectivamente. Una cosa es despejar y otra cosa es desplazar, efectivamente. Salía con el balón, tiene una gran zancada, tiene un físico envidiable porque es una torre terrible y tiene buen desplazamiento. En algún momento salía. No, ayer todo lo que llegaba, pero todo lo llegaba, que llegaba sin controlar. Tampoco es procedente estar corrigiendo estamos- errores. Vamos a ver, ayer intentaban tener, les presionaban y echaban al portero, el portero se daba, volvía al portero, el portero tal, o sea, no había. El portero las jugó todas arriba. Absolutamente hubo 3 o 4 que las jugó, pero que volvía donde él, a lo que voy. Los 50 primeros minutos las jugó todas. Pero te quiero decir que, Arriba. es que no se atrevían a dar a nadie al medio, ni el medio se acercaba, y entonces estaban ahí con un riesgo de que el portero la diera mal, de que, en fin, no sé, o sea, es que se ve una sensación, y digo sensaciones, de falta de criterio, o sea, de que no tenemos criterio de cómo hacer, a qué jugamos, o sea, es decir, parece que nos ha dicho el entrenador que balones por el centro nada, pegar arriba a los espacios a buscar a Diego Cervero, no lo sé, es que no es hablando ya, pero te da esa sensación, porque yo vuelvo a insistir, creo que hay jugadores para combinar. Pero lo complicado del fútbol el es equipo cuando... así no puedes estar, tienes que estar pegadito. Yo creo que no. Y tienes jugadores para jugar pegados y con espacio detrás de la espalda del equipo contrario, gente rápida, que también tienes que aprovechar esto. O sea, si tienes gente rápida en bandas, o Alain, que es rapidito, joder, pues, pero apriétate, no estires el campo que luego no tienes combinación de ningún tipo. Yo es lo que... Bien. Uno que juega de media punta. Sí, señor. Sí, señor. El que falló la ocasión ayer que usted mencionaba antes. Cerramos el tema del Real Oviedo con una pregunta. Vamos a destacar lo que realmente fue destacable ayer, que fue la presencia del portero. ¿Cómo lo ve Sabino técnicamente? ¿El portero? Sí, señor. Hombre, yo le he visto este partido, ¿no? Y bueno, estuvo bien, pero hay que pero técnicamente le ves, y yo vuelvo a decir, yo sí que es cierto, o sea, y está en el Oviedo y ojalá triunfe y tal, pero hay que reconocer que Dani Barrio, con la edad que tenía, yo creo que tenía que haber seguido, porque estamos en lo mismo. O sea, Dani Barrio, ¿le dejas marchar o se marchó? Con Dani Barrio, lo que fuera? lo cuento yo porque es la percepción que tengo y la que creo que fue, y es que Dani Barrio se juega un partido importantísimo en Gijón, en el cual el Oviedo, hay que recordar, vino con 4-0. Entiendo que el ambiente que allí hubo hizo que alguien dudase, Bien. porque supuestamente podíamos encontrar ambientes muy parecidos en el playoff. En lugar seguramente de ayudar al futbolista, lo que se hizo fue ficharle otro portero. Bien, vale, pero la calidad de Dani pero tú puedes tener yo entiendo que tú quieres un portero veterano para cubrir, para tener más garantías, para tener experiencia, pero tú lo tienes ahí, que estás trabajando bien y que lo estás haciendo y que tiene 21 años y que ha llegado el caso y tienes uno de casa. Estamos de acuerdo que hubo un momento de duda allí importante y que a lo mejor no supimos tranquilizarle y... No, hombre, es que la duda en general es todo, porque estamos hablando de que no hay más que 2 jugadores asturianos en el equipo. Es que claro, al final la duda es decir, a ver qué tengo en casa, si tengo algo, pero hay que formarla, hay que hacerla.
y vale, sí, pero si yo no digo que todos sean de casa y que todos sean de 18 años, pero bueno, pues ten jugadores que merezcan la pena y que tengan progresión, ¿no? Yo no digo que sí o sí tienen que ser todos de la cantera, no, si lo merecen y si hay calidad, y los de fuera bienvenidos y que van a responder tanto como tal, pero bueno, hacer un equilibrio y sobre todo en este caso, dices, tienes un chaval, es lo que dices tú, dices, el año pasado teníamos 3, me parece, de casa, este año tenemos 2. Decir, bueno, pues apuesta, o sea, te cuesta menos, lo estás potenciando y siempre tendrás tiempo de que, porque este chaval también tiene 20 años y no ha jugado, también, ¿no? Sabino, que estamos siempre igual, vienen los intermediarios, que son los intermediarios. No, yo no creo, Este entrenador que yo viene, creo que se puede equivocar o de acertar. Valencia, y trae uno de Sevilla, otro de Málaga, otro de Valencia, otro de México, otro de Mimá, eso ya... Bueno, a ver si lo veo, ¿no? Seguramente Geme trae a lo que conoce, evidentemente. Yo creo que si es de esa zona... Pero ¿qué es lo que cojones de esa zona? Que si de Oviedo, de Valencia a Málaga hay tanto como de Málaga a Oviedo Cáceres. Bueno, Joder, pero, uno de Málaga, otro de... Que son los intermediarios, Perfecto, los que machaquen el fútbol. Tú lo ves así, los ves, claro, si lo ves, yo lo veo todo el mundo. Yo creo que ha hecho una Mira, en Asturias, labor en Asturias se cogen, en Asturias, en Asturias se cogen 8 jugadores para jugar en el Real Oviedo con la gorra. 8. Y 3 más los coges y dices tú, tengo un poco de dinerillo, me lo voy a gastar, necesito este, y pum, y lo veo arriba. No hay más. Pero es imposible que lo haya, que no van. Tú vas a los campos de fútbol, que no ves a uno del Oviedo, que son enemigos de todos. Yo el año pasado vi, tú, Marcos, para vosotros no. Yo ayer pregunté por un niño que jugaba jugó en el Uni, y el año anterior jugaba en el Langreo, Otero. Sí. Un jugador buenísimo, Y hoy se desestima, no, me dijeron que había marchado a estudiar fuera y tal, y a jugar, no sé para qué país fue. Está en el Langreo. Otero, no, Otero, hablo de Otero, no. Ese Otero fui uno que estuvo en el Langreo hace 2 años, y ahora marchó, y fue el año pasado estuvo en el UNI y tal, pero jugaba de pelota. Sí, dices el punta, hombre, el delantero tan alto aquel. Sí. Buenísimo. Sí. Y ese chaval, coge el Oviedo, pero no, es que no van. Tú vas a ver el Oviedo al Vetusta, y están todos ahí, todos. ¿Para qué se está marcando? No, tú para ver el UNI y otro a las mujeres y otro ahí, hay que hacer como yo, como me viste lo que os conté, esperé el autobús, iba a ir a ver las mujeres o iba a ver al UNI. El primer autobús que llegase, si va para abajo, para ver las mujeres, si va para arriba, para Cristo. ¿Ves cómo tiene criterio? ¿Y qué? Y vimos un buen partido. Muy buen partido, muy bueno, Guapo, sí. Con un par de jugadores que vi yo en el Uni, pero cuidadito, Bueno, cerramos tema Real Oviedo. Un guiño al Sporting, buen empate. Significa que sí, hablamos lo mismo de mucha igualdad, pero que los 2 primeros ya tienen un poquito de diferencia, que si hubiese ganado el Sporting se queda a 3 puntos, o sea, están muy igualados, 27 puntos creo que tienen los líderes, entonces, pero bueno, hay que estar ahí, más cerquita si se puede, pero hay pelea hasta el final, o sea, que eso sí que es largo y sobre todo, pues bueno, intentar que pues esos vaivenes y esas cosas que muchas veces sí que hay presión, o sea, hablamos del Oviedo, pero ahí sí que hay presión tremenda en Gijón, la gente necesitada de eso y no le van a permitir ninguna pérdida en casa, o sea, tiene que ganar y sacar y irse metiendo ahí y que no haya diferencias de puntos, ¿no? Bueno, yo el Sporting no vi porque estuve viendo pero bueno, quiero decir, yo en la categoría segunda, a mí la segunda división me gusta. Es con el cambio que hizo la Federación de
para subir 4 ahí peleando esos 6 y para bajar igual, y está en una lucha importante. Y tampoco yo veo que los 2 primeros eran como el año pasado, había unos equipos cualificados buenos, como era el Villarreal, como equipazo que tenía, y ahora son un poco menos. Yo creo que si el Sporting está jugando bien, como dicen, que ayer jugó bien, que el árbitro que es un penalti, que no, y están en esa lucha, lo pueden llegar, porque yo no creo. Sí, el Depor bueno. Y el Reker, que están ahí fuertes. Tampoco el Depor, yo digo... No, al principio empezó mal, pero... Bueno, pues no tiene mucho equipo tampoco. Está cogiendo tiene un equipo curioso. Pero tiene un técnico tremendo, ¿eh? O por lo menos cuando estuvo en Oviedo fue un técnico extraordinario. Yo creo que en algún momento, no sé cómo estuvo tantos años sin entrenar. Porque considero, discreto, señor Vázquez, mire usted, el Oviedo en los últimos años tardaba mucho en salvarse, y con Fernando Vázquez se salvó, creo recordar que 5 jornadas antes, por tanto era un buen técnico. Era un buen técnico. Fernando Vázquez ni con nadie. El Oviedo cuando estuvo con Nando Lloso y con el otro, se estaba por Marcos, y él todo de qué era de puta madre. No, que de puta madre, fue muy mal también, fueron temporadas muy males. Sí, bueno, pero también en segunda. Era lo que había, claro. También era lo que había, claro, joder. Pero bien, tú cuando jugaste en el Oviedo, ¿jugabais en primera o en segunda? Cuando vine en segunda y luego ascendimos. ¿Quién jugaba? Que estaba normal. ¿Quién era el entrenador? Yo soy no. En segunda vine con Romero, con Antonio Ruiz, con Carrete, y luego el año de ascenso Vicente Miera. Y los años de primera ahí sí que marcones diferentes. Vicente era diferente, pero Vicente era muy diferente. Pues yo con los otros coincidí bastante, pero Vicente era la hostia. Vicente andaba a los pros. Igual estaba en Nava para tomar después una botella de sidra, pero para ver los partidos, un lado, tal. Siempre. Vicente fue el entrenador que más trabajó, mejor trabajó, y siempre empezó abajo. El Langreo hizo diablures. Pregunté a Joaquín. Claro. Los problemas que tuvo en Gijón para hacer a Joaquín internacional. Yo lo dije a Joaquín, lo que pasa es que Joaquín no quiso, aquí no quiere venir el cabrón de él. Bueno, Joaquín es un hombre que está permanentemente déjalo, bueno, la semana pasada estuve todavía con él. Yo ando todos los días detrás de él. Oye, Juanco, pero es un hombre que está con la federación de forma... Cuando Kelly van en paz descanse... Vicente Mera se lo ocurrió bien con Joaquín. Vicente, se lo ocurrió bien con Joaquín. Y llegaba ya aquel Ivanón, cómo juega el Guaje, cómo... Es que lo Iván, Oye, hasta que el Guaje lo puso, era verdad. Que jugaba y que trabajaba, no trabajando, estaban en las tours. Hablamos de actualidad, hablamos de la selección española. Acaban de renovar de nuevo a Vicente del Bosque. ¿Estás de acuerdo con la renovación? ¿Consideras que es totalmente justa? Los números asustan. Tiene va a estar otro. Pero tiene buenos números. Está claro que... Buenos jugadores. Y buenos jugadores. Ese es un equipo que me gustaría entrenar a mí. Pero en plan Ferguson. Tú en el campo de chándal. Y yo mirándote desde arriba, diciendo, muéveme a los chicos. Con eso. Hará falta saber mucho para que España juegue al fútbol. Yo mira. Cuidado que se va a equivocar, cuidado. Cuidadito, mira. Ya va a empezar mañana. Ya empieza mañana con 3 delanteros, cuidado, Bueno, pero mañana es haciendo experimentos. Bueno, es peligroso eso, los experimentos con gaseosa, cuidado. No, en el fútbol, y siendo el fútbol de selección, cuidadito, eso es mucho. Bueno, aquí va a haber uno que va a ganar. O juega con 5 o 6 en el medio campo, y si no bajó. Título mundial sería un éxito impresionante. No. Porque yo te lo juro, no creo que se vuelva a repetir. Con esos jugadores que mira, con estos, si ya sabes que lo dije aquí y lo voy a decir ahora, última vez. Con Busquets, con Xavi, el otro Xavi, con Cés, con Iniesta y con Pedro, España campeona del mundo, ¿vale? Póngase quien se ponga. Si cambia, si está cambiando ahí con ese Negredo, con este Villa,
con el del Bilbao, ¿cómo se llama ese? Llorente, que son unos tristes jugando. Ya no estamos en el que Bilbao, no, pero no bueno. dan el rendimiento que da hacer. Puede volver en cualquier momento. Claro. Don Sabino. Don Sabino, cuénteme algo de Vicente del Bosque. Sí, yo entiendo, vamos, o la idea que decía Marcos, sí, con buenos jugadores no cabe duda que es mucho más fácil. Ahora, hay que más saber manejar también. Y mira, con Vicente del Bosque estaba en el Madrid con muy buenos jugadores. Hizo una gran campaña. Marchó y empezó el Madrid a no encontrar el entrenador adecuado, a no conseguir, a no... O sea, siempre cuando los jugadores son buenos, lógicamente, se hace más fácil al entrenador. O sea, yo me acuerdo... Una pregunta, ¿no los hemos tenido siempre buenos? Sí. Pregunta, ¿eh? Bueno, con Luis Aragonés estuvo muy bien el equipo. No, yo hablo anterior de aquello, de la quinta del buitre, de todas estas cosas. Pero no los hemos tenido... Sí, pero que el entrenador... Ya, pero que al final el entrenador aglutina y hace jugar, ojo. Por eso es la labor más difícil del entrenador. Claro, entonces, o sea, a mí cuando me dicen, oye, ¿qué importancia? Para mí el entrenador tiene una importancia, muchísima importancia. Claro. O sea, manejar el grupo... Ninguna. Vale, qué raro. Qué raro, Geme. No voy a entrarte al trapo. Pero nada más que le doy las categorías de abajo, los entrenadores. Pero razones... Arriba ninguna. Pero razones... Hay que razonar. Es igual el de categorías regionales que el de la selección. Es difícil siempre, es muy difícil. Parece muy fácil, no, con buenos jugadores no. Es que hay que manejarlos, hay que llevarlos. Eso es lo que trato de decir. No hemos tenido siempre... grandes jugadores, es decir, la quinta del buitre, pero al final... Que no se trata de buenos jugadores, se tratan jugadores que tengan la suerte, que como España la tuvo, en encontrar ese filonín de ellos, de esos 5 o 6. Pero y luego en el alguien... momento que marchen esos, España ya no va a ser campeón, ya te sí, hombre, pero el mundo seguirá y a lo mejor surgen otros. Vale. Pero entiendo que yo ahí estoy al lado de Sabino, lo siento por usted. Algo tiene que ver el entrenador cuando se lleva tantos años, como dice Marcos Pons, que teníamos buenos futbolistas, para que no pasásemos de una eliminatoria. ¿Cómo llevan las situaciones? Claro. ¿Cómo se enfrenta? Cuando hay un problema, cuando hay otro, la normalidad, las explicaciones que da, lo justo... Es que son muchas cosas. 87% de partidos ganados. Es imposible no renovar a una persona que tiene 87%. El 87%, es que es imposible. Pero te quiero decir que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero con estos números es que es imposible. Yo no dije que no lo renueven, claro que lo van a renovar. Joder, está haciéndolo y la gente lo estás mintiendo. Pero tú, ¿qué me quieres decir a mí ahora? Al señor del Bosque lo he visto yo, ir al Castellón. No. Pero yo lo conocí, fue al Castellón y pista, fue para el Córdoba y pista, fue al otro abajo y pista, se enchufó aquí, tuvo la suerte que Luis Aragonés se equivocó un poco porque ye calentuco por lo que sea y dejó ir el pastel ahí. Oye, eso no, yo nunca tuve un follón con un jugador, nada más que tuve una vez con el padre de uno. ¿Tú no eras jugador? Sí, el padre pero con los jugadores nunca hay problema. Y el nivel de arriba menos. Pues igual tienes que haber ido toda la selección. Quiero decirte que en ese aspecto... Evidentemente Luis acertó con la tecla y ganó una Eurocopa, pero es que luego vino este señor y ganó un mundial y ganó... Por eso... Son los éxitos de los clubes. Claro. Que la selección coge a los jugadores. Si Luis Aragonés no hubiera tenido estos y hubiera llevado a otros y hubiéramos quedado campeones de Europa, no. Claro. Pero lo que hay que reconocer de Luis, y vosotros os acordáis... Comenzó una filosofía, trajo unos jugadores... la suerte de enganchar ese filón. Exactamente. Pero ojo con ese tema. Del filón que estoy hablando yo. Y elegirlos, Yo estoy hablando de 3 o 4 jugadores. Pero espera un momento. Si algo recordamos todos de Luis Aragonés, al menos yo los equipos que tenía, es que era el rey del contraataque y apostó por una filosofía totalmente diferente. Ahí tienes tu razón, que acertó en la elección. Claro, y luego y después, por ejemplo, después de dejarle ya el terreno con unos éxitos y con tal, claro, luego viene un entrenador y dice,
No, si es que este entrenador es muy bueno y ha que hecho muy bien las cosas. No efectivamente. voy a estropear yo. Efectivamente, totalmente de acuerdo. El entrenador tiene que analizar los jugadores que tiene. Claro. Y Luis Aragonés no es tonto para decir voy a jugar con Iniesta, con Xavi, Al contraataque. al contraataque. Perfecto. Dijo, Pero ¿qué, te quiero decir, jugadores perfecto. tengo? Estos Bueno, van a pero jugar así. efectivamente, pero Está podía claro. haber apostado por otra serie de jugadores que fueran más afines a su planteamiento futbolístico, ¿o no? Mira, que ¿Eh? yo... Sí, ¿Eh? podía llevar Que a, yo Podía- no podía- quiero- trotones. ¿Eh? A Sí, los por- trotones por yo no banda, quiero- claro. Evidentemente, Pero lo que dice Marcos, ¿qué ocurría? Que ya en el Barcelona estaban dando estos jugadores, ya estaban dando unas notas de juego y claro, y Luis Aragonés, joder, que es un hombre que le gusta el buen fútbol, que le gusta el manejo de la pelota, que le gusta, joder, estos son unos fenómenos, además había estado en el Barcelona, pam, pam, y acopló a ese sistema estos jugadores, y luego, pues claro... Que yo no estoy en contra de nada. La venilla previa, antes de todo, de ser incisivos y punzantes y buscar el que lo haya hecho bien. Sí, pero es que si tuvo mucha suerte, sí que Claro. no, pero es que claro, Hay que cualquiera. buscarla, la suerte hay que No, buscarla. es que hay que estar ahí, hay que estar ahí, hacerlo, hay que estar ahí, claro. que es lo difícil, estar ahí y coger el toro por los cuernos. Mira, que es yo lo mismo no que veo soy... desde la barrera. Mira, Marcos, pues evidentemente. yo no soy... El problema aquí ya es Madrid y Barcelona. Empieza la gente, si no me gusta, me deja de gustar cómo juega. El tiki-taka. Eso fue vital para España. Para España. Y los cambios, el primero que hizo el cambio, porque si no llega a hacer el cambio, España no queda campeón. En el momento que quitó, que jugaba siempre con dos delanteros y que quitó a uno, ahí fue cuando empezó a ganar todos los partidos. ¡Pum! Uno más fuera, porque no vale para nada. Y ahora que hace mucho más trabajo, llegue más veces en ataque, los hombres del medio del campo, Sí. que Llorente, que el otro, que el otro. Pero tirando- siga usted con eso, joder. Señores, tirando- Es que si no tienen los jugadores, si no los tuvieses... Pero es que los está teniendo, empieza a haber cosas donde quiere ver. ¿Usted para qué quiere a Llorente? Si después no tiene extremos, joder. ¿Usted para qué quiere ese momento? Tirando un poquitín más de la cuerda, y dándole todo el mérito que tiene Luis Aragonés. Luis Aragonés, que se basa en un planteamiento del Barcelona, ¿entendéis que parte de los éxitos de la selección española pueden estar en Johan Cruyff? ¿Pueden estar en la filosofía del Barça? Una filosofía que no tenía hasta entonces. Bueno, Hombre, yo ¿Puede creo- haber aportado algo también? Hombre, yo creo que es más de Guardiola. Yo no veo la igualdad entre Cruyff y Guardiola. claro, fue... Completamente diferente. El Dream Team jugaba al fútbol completamente diferente que el fútbol de claro. Guardiola. Hombre, yo me acuerdo Le buscan analogías, no les Koeman, entienden. con los desplazamientos Nos está- de Koeman. jugó un segundo, si muchísimo, sois tan claro. amables, nos están diciendo que al final hemos contactado con Bea. Vamos a hablar durante unos minutos con ella. Bea, buenas noches. Sí, Bea, buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades por ese triunfo después de 10 jornadas. Entiendo que estaréis muy contentos, ¿verdad? Pues sí, la verdad, llevábamos ya, bueno, pues desde que comenzó la liga con partidos muy disputados y bueno, ya tocaba, ¿no?, los 3 puntos que nos dieran un poco de ánimo ahora al equipo y la verdad que llegaron en un buen momento porque bueno, los primeros partidos la verdad que jugamos contra la parte alta de la tabla, pero bueno, ahora ya que están llegando los equipos con los que estamos peleando con el descenso, pues era importante ganar al Sevilla y bueno, que mejor que hacerlo en casa y poder disfrutarlo con nuestra gente. Vea, he estado viendo las cifras y veo que efectivamente habéis competido muy dignamente con todo el mundo, exceptuando bueno, el partido, creo recordar, del Atlético de Madrid, en el que las cosas no fueron excesivamente bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad, allí tuvimos un tropiezo bastante grande, empezamos el partido mal y nada, a los 5 minutos nos habían marcado 2 goles y ahí ya se nos fue totalmente el partido y nada pudimos hacer. Pero bueno, quitando ese partido, como tú dices, el resto, la verdad que resultas muy igualados, incluso con equipos importantes, llegando a empatar 3 veces, ¿no?, que conseguimos 3 empates, pero bueno, al final los empates suman de 1 en 1 y lo que necesitábamos también era puntuar una victoria para salir de la parte baja de la tabla, ¿no? Efectivamente. De ser colistas. La noticia más agradable es que efectivamente después de haber estado unas cuantas jornadas ahí abajo, bajan 2 y hemos abandonado ese puesto, ¿verdad? Pues sí, hombre, vernos de colistas, jolín, la verdad es que a ver, nos bajaban la moral. Entonces, bueno, salir ahora de ahí abajo y meternos un pelín más a la mitad de la tabla es positivo y yo creo que vamos a entrar ahora en una dinámica que necesitábamos también ganar un partido para
para empezar, ¿no?, a creer en nosotras y a entrar en la dinámica de ganar, que ahora nos vienen partidos que se puede seguir puntuando. Bea, para terminar, estoy viendo que os falta un Diego Cervero porque no somos capaces de meter muchos goles. Nos está costando este año marcar goles, todos los que marcamos el año pasado y este nos está costando, y las jugadoras son las mismas, ¿no? Pero bueno, al final las defensas sí que cambian, y en primera división, pues lógicamente tanto las porteras como las defensas son mucho más, son mejores, y nos está costando, la verdad. Y bueno, ayer tuvimos, y no es por falta de ocasiones tampoco, porque podría deberse a eso, pero no sé, estamos teniendo ocasiones y sin embargo llegamos a portería y parece que nos falta esa suerte, ¿no?, de poder meter los goles. Entonces, bueno, a ver si la vamos rompiendo la racha y empiezan a entrar ya. Pues te deseamos toda la suerte a ti, al equipo, toda la suerte del mundo en estas próximas jornadas, que como tú bien dices, os vais a enfrentar a gente de vuestro nivel al menos económico y de su posición en la tabla, y esperamos que vais para arriba. Pues muy bien. Muchas gracias por habernos cogido el teléfono y esperamos verte muy pronto. Pues muchísimas gracias a todos vosotros también. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Marcos, seguimos con el señor del Bosque. Nos comentabas que Cruyff, Guardiola, totalmente diferentes. Sí, parecido, pero ni por asomo parecido. Tú creciste durante muchos años con Cruyff. Sí, ¿te gustaba más uno, te gustaba más otro? Era el fútbol de Cruyff era más directo, porque tenían variedad de ataques desde medio campo, cosa que ahora no tiene el Estaba Barcelona. Marcos Pons, estoy acordándome, en aquella temporada en la que el Levante viene al Oviedo con Johan Cruyff. Estaba en el banquillo. Estabas en el de banquillo. Levante. Ya viene un Cruyff un Perdimos poquito 1-0. 0-1, creo recordar, Sí, ¿verdad? y a que no sabes quién nos metió el gol. Pues no lo recuerdo, fue él. Bueno, Sí. pues No recuerdo la temporada que hizo, me acuerdo de aquel partido, sí me acuerdo Sí, que perfectamente. se comentaba que patrocinaba el equipo Sí. y tal. Y que tal. Lo que sí que es verdad que la camiseta, si mal no recuerdo, era la misma, ¿verdad? Sí, sí, era sí. también Sí, blaugrana, sí, ¿verdad? blaugrana. Ajá. Blaugrana. Y perdimos 1-0 en el campo del Levante. Sí, y marcó sí. Cruyff el gol. Y marcó Cruyff el gol. Por cierto, que no jugó gran cosa. Ya no jugó gran cosa. Pero bueno, pero metió el gol. Sabino, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella época? Yo era muy joven en aquella época, no tengo esos recuerdos. Bueno, cuando Cruyff pues, traspasaron se marchó al Levante. ¿Te tocó jugar contra Cruyff? No, yo creo que no. No. Me parece que fue en el año 81, más o menos. Ajá. No te tocó. En el no te- 81 no, porque no estaba en Zaragoza yo y no me tocó jugar. Además yo tenía 20 y tantos años. 22 años estaba yo en Zaragoza. ¿Con qué años llega Sabino a la primera división? Pues yo debuté con el Zaragoza con 23, quiero recordar, 22, 23 años. ¿Y veníamos del filial? Sí, del Aragón, que se llamaba... ¿Quién estaba entrenador? Yo tuve el entrenador primero que tuve en el ¿Quién Aragón. confía en ti? Manolo Villanova, portero, que fue del Betis y del Zaragoza. Que siga en activo, ¿verdad? ¿O no? No, yo creo que se ha jubilado ya ¿Sí? de entrenador. Fue Pero no hace entrenador. mucho, ¿no? No hace mucho. Yo creo que el último equipo que tuvo fue el Huesca. De los últimos que tuvo, entrenó al Huesca. Y bueno, confío en Pero mí. debutas pero debutas de mano, es decir, primera jornada de hoy estás por- No. Entré por ¿Por una lesión o algo, por no? Sí, una lesión de Irazusta. Y yo creo que entré y debuté casualmente en San Sebastián. O sea Ajá. que sí, con ahí creo que perdimos 1-0 de penalti y bien. Y esa temporada jugué sobre 15 o 20 partidos. Bueno, y confío en mí, Manuel Villanova, que luego él se hizo cargo del equipo, continué y después estuve con Luis Costa, que me llevó al Palencia. O sea Al Palencia. Al Palencia. Aquel Palencia Palencia. tan fuerte, porque fue un gran... Sí. Sí, ahí pues es lo que estábamos hablando de los jugadores. Pues Luis Costa conectó allí con 6-7 jugadores que trajo, que llevó, porque Luis era muy estudioso de los jugadores, de tal, tenía mucha gente conocida y juntó ahí un grupo, una piña, ¿no? ¿Estuvo usted en aquel partido que nos metieron 4? Claro. Bien, yo también estaba allí.
Pero sí que es verdad que nos Sí, metieron sí, ustedes aquel partido- 4. Sí, me acuerdo que 4-0, hubo sí. un rifirrafe comprado. Sí, hubo un poco de todo, sí. Sí, un poco de todo. Sí, fue un partido duro, sí. Sí, fue duro, sobre todo para la afición fue muy duro, sí. Jaime, la selección mañana juega otro partido en lo que lo más importante entiendo que es no lesionarse y poco más, ¿no? Corta el rollo con las lesiones y con otros. ¿No dices que hay otros? Pues juegan otros. Yo lo más que digo, a mí nada más que me importa España. Pero me importa España porque como estamos en una España donde nada más que está engolfada Sí. entre los sindicatos, los otros, políticos, sumar y los jugadores de fútbol. Yo estoy Pero contra los jugadores, Escucha, pero es que no todos son iguales, déjame claro que lo voy a dejar, déjame pero no son hablar, todos déjame. iguales. Yo estoy contra los jugadores de fútbol que creen que son del otro mundo y quites a 4 y los demás, si los pones mañana en cualquier equipo en segunda B, son iguales. No te rías que estás equivocado. Atiende una cosa. Caso a mí, hazme caso a mí. Pero Jaime, atiende una cosa muy importante. No estoy diciendo Si el que Madrid, no tiene no hombre, pero Vale, si el Madrid llega a sufrir una doble pérdida de este fin de semana, como podía haber sido Khedira y como hubiese qué? sido, que si llega a sufrir una doble pérdida, como hubiese podido ser, o Sí. como fue Khedira, Sí. y como hubiese podido ser Xabi Alonso, Sí. entiendo que lo hubiese notado, ¿no? ¿Eh? Bueno, no entiendo yo por qué el Madrid puede entiende usted que Xabi Alonso puede- estamos hablando, Xabi Alonso es le un da- jugador sí. que le da, a mí Xabi Alonso me gusta más para la forma de jugar del Real Madrid que para lo de España. Yo prefiero más jugar con uno solo, un medio centro nada más. Yo prefiero a Busquets solo y un jugador más arriba. Todavía, es decir, cambio. Yo cambio. Entonces tener 2 en el centro, meto más uno más arriba. Yo prefiero más uno más, otro interior arriba, que jugando con 2 esos, que eso lo hizo el señor del Bosque. En los partidos, en los 2 últimos que se jugaba la clasificación, cuando faltaban 20 minutos, recurrió a quitar un medio centro y a quitar un delantero. Y metió a Cés y metió al otro, los que fuesen, ¿vale? Es decir, hombre más en medio cambio. Yo prefiero eso. Y este fútbol que fue el que me dio a mí todas las ganancias, no lo puedo desaparecer. Hasta que no me desaparezcan los jugadores, no lo voy a hacer. Y hoy no. Hoy no, mañana, hoy ya. Hoy ya el señor del Bosque va a volver a poner a Villa, a Negredo y a Llorente. O a Llorente. Estamos hablando de la dificultad que es el entrenador. Que Vale, pone vale. a todo el mundo dificultad con chispa, no. con ilusión, No. con ganas para que venga. Entonces esta gente, tú estás viendo la sub-21 Uche. que tiene unos jugadores. ¿Qué? Bueno. No valen para nada. Quítese Nada, a 2 pues y no nada. valen para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decirme? A mí, ganen muy bien, parece bien. Nada más que veo yo uno, que están y dije, coño, este chaval con unas cualidades, es extremo de verdad. Que ya el del Feu, el del Barcelona. Los demás son jugadores corrientes, ¿eh? No me vuelvas loco, ¿eh? Última Y tú pregunta llegas que a la selección española y ves al defensa izquierdo del Sevilla, ¿en qué se parece a Alba? Que nada. Al de Alba el del Oviedo. No, el de Eso, Barcelona. es nada. Última pregunta. Hay uno ahí cerca que Vamos, juega por mejor favor. que todos estos. Usted, Ya por te favor, digo que yo. nos están diciendo que nos tenemos que ir, Vale, que ya llevamos toda vale. una eternidad, llevamos toda Vale. la noche ya. Hay una eliminatoria absolutamente apasionante, o hay 2, la de Francia y la de Portugal. ¿No sería bueno para el fútbol que nos quedásemos sin ver a Cristiano en un mundial, entiendo? O no pasaría nada, pero bueno, que los grandes futbolistas nos gusta que estén Es que en los grandes. lo que no nos puede obnubilar es que por ver a Cristiano Ronaldo quitemos el derecho que tiene un equipo nacional de un país a clasificarse para el Mundial. Si no está Ronaldo, que no esté. No, digo que es lógico, pero entiendo que no le da esté. mucho caché a que estén los mejores, le da mucho caché luego a una victoria del equipo que se produzca, ¿no? Los equipos son equipos, tienen que estar los que lo merezcan. Muy bien. Entonces, eliminatorias, para el punto final, ¿cómo ves el Francia? Hombre, yo creo que Ucrania Francia y lo tiene el Portugal, muy Suecia? complicado, porque los ucranianos son equipos muy fuertes, tácticamente muy bien situados, potentes, eso, rapidísimo, físicamente muy fuerte, y creo que lo va a tener un poco complicado. una palabra que si se y lo Portugal cree, también lo va a tener complicado. Muy bien. Geme, cierras con las 2 eliminatorias, Los 2 eliminatorios. tanto la de Francia como la de Portugal. Pues los franceses se van a quedar ahí, cerquina de España,
¿Consideras que no van a ir? Y los otros lo van a pasar súper ¿Por quién jodido ahí apuestas? adelante. ¿Por quién apuesta usted? ¿Por quién apuesta? ¿Por Portugal o por Suecia? ¿Por Ibrahimovic o por...? No lo sé. No lo sabes. Hubo ese golín, Hay que jugársela, ese venga. golín y bueno, pues igual me juego a favor ¿De quién? de Ibrahimovic. Bueno, muy bien. Aunque un golín llegue y Cristiano, a mí Cristiano ya sabes que me gusta. A Muy mí bien. por mí, rápido, Perfecto. listo, trabajado todo. lo Nos quiero vamos. todo. Don Sabino Zubeldia, muchísimas gracias. A vosotros. Un análisis del Real Oviedo y que a mí me ha gustado. ver. Ha entrado usted en el... Pero aquí En Y a el mí problema, también, ha entrado en el problema. Y a mí también me gusta. Pues sí, lo que, no Geme. quiero, lo Sí, que lo- yo quiero que hay que no engañar a la gente que dice la si verdad. lo fácil es Punto. hablar, lo que Geme. no quieres no, hacerlo y... no. Geme, El volvemos. Oviedo con 2 jugadores igual va a subir. Con 2, fíjate Geme. lo que... 2. Nos vamos. Para el Pero medio no campo. juegan 11. No. Que busque 2 niños, que busque 2 por ahí. Que no Nos es vamos, difícil. volvemos. La cita el próximo lunes. Geme, aguante hasta entonces. Don Marcos Pons, muchísimas gracias. Es todo un placer. Toda una institución en el mundo del... Es normal, soy muy viejo. En el mundo del... Y seguro que llegarán esos premios merecidos No, en breve, pero que prestan... no valen vale. Oye, Bueno, premian porque además son merecidos. Buenas noches a todo el mundo. Haga usted el favor, despida usted. Despida Fue usted. el homenaje de Pablo Ah, Alcalá. sí es cierto, Yo sí es estaba malo cierto. y Amel, que no podía Sí ir, es pero cierto. tuve Y un estuvo homenaje. acompañado por un montón de gente. Sí, muy bien, Pablo. Y la grada evidentemente siempre tiene un recuerdo para él y es una persona que nos atiende de forma muy amable. Muy bien, muy Enhorabuena. Buenas noches. El próximo lunes aquí estamos. Salud, como dice el Geme.